Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se pongan en contacto a través de nuestras cuentas en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos de las enfermedades emergentes y reemergentes en el contexto de COVID-19. Le explicaremos de qué se tratan estos conceptos, cuáles son las enfermedades consideradas emergentes y reemergentes. Cada vez se registran más casos de dengue y COVID en la región de las Américas. Habíamos hablado ya en algunos otros programas de esta posibilidad que confluyeran en una misma etapa, en una misma época, diversas enfermedades. Así que de esto le estaremos hablando hoy. El brote de COVID-19 es más complejo hoy más que nunca en América Latina. Le invitamos pues para que se quede con nosotros. Así iniciamos en medio de la pandemia de COVID-19. El mundo se enfrenta a enfermedades emergentes y reemergentes como el ébola, dengue, fiebre amarilla y sarampión. Conforme avanzan los días, semanas y meses del 2020, el planeta se enfrenta a un cóctel de enfermedades emergentes y reemergentes que ponen en alerta al sistema de salud, el cual debe dar una respuesta mundial rápida. Las enfermedades infecciosas emergentes son aquellas conocidas que estaban controladas, en descenso o por desaparecer por las medidas preventivas adaptadas en los países, con protocolos, tratamientos y surgimiento de vacunas. Sin embargo, los focos del sistema de salud mundial vuelven a encenderse ante el resurgimiento de varios padecimientos. Desde el siglo XIX y XX se han concentrado los esfuerzos por erradicar el paludismo, la poliomielitis, la parotiditis, sarampión y la cisticercosis, aún sin lograrlo. Las infecciones pueden ser de tipo bacterianas, virales y parasitarias, como es el cólera, coliformes, VIH, ébola, hepatitis B y C e influenza, entre otras. La mayoría son zoonóticas, esto es, de transmisión a humanos de especies animales y reservorios y vectores, como el dengue, paludismo, zika, chikungunya y los coronavirus. En esta amenaza están las enfermedades crónicas degenerativas que se han convertido en una epidemia mundial sin control a pesar de los esfuerzos de salud mundial. La Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos este año ha informado de brotes epidémicos en diferentes países por el virus de ébola, síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS-CoV, dengue, fiebre amarilla y fiebre de Lassa y por el nuevo coronavirus. En la batalla de las enfermedades destaca la erradicación de la viruela en el mundo, mientras que en diciembre del 2019 la Organización Mundial de la Salud conmemoraba el 40 aniversario de su erradicación. En China surgía un nuevo coronavirus hoy llamado COVID-19 que ha matado a más de 410,000 personas y ha enfermado a 7,200,000 individuos en el mundo. Informó Isaura López Villalobos. Gracias a nuestra compañera Isaura López. Este es nuestro tema de hoy. Le invitamos, por supuesto, para que participe con sus comentarios y opiniones. Vamos a Ginebra, Suiza. Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE en la sede de la Organización Mundial de la Salud, nos presenta el reporte más actual. Antonio, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud cifra en 7,09 millones los contagiados por COVID-19 en todo el mundo, mientras que los fallecidos son más de 406,000. Un número que, aunque asusta, aún está lejos de las grandes pandemias de la historia, como la gripe de 1918 o la peste bubónica del siglo XIV, que causaron decenas de millones de muertos. América, con 3,4 millones de casos, representa ya casi la mitad de los contagios globales de coronavirus,
de los que casi 2 millones fueron diagnosticados en Estados Unidos y más de 700.000 en Brasil, mientras que Perú, el octavo país más afectado del planeta, se acerca ya a las 200.000 infecciones. El dato positivo lo dan los pacientes recuperados, que son ya más de la mitad del total mundial, superando los 3,6 millones, aunque otras 54.000 personas que contrajeron el coronavirus se encuentran en estado grave o crítico. El fin de la pandemia, pese al descenso de casos en Europa, parece aún lejano, y en este contexto, medidas de prevención como las mascarillas o tapabocas parecen haber llegado para quedarse en países de todo el mundo, no solo los asiáticos, donde este objeto ya era de uso habitual antes de la COVID-19. Con el fin de normalizar el uso de estas mascarillas, científicos suizos anunciaron la invención de un tapabocas completamente transparente e igual de efectivo que los convencionales, para que nuestras caras dejen de estar medio ocultas cuando hacemos uso de este elemento protector. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Antonio Broto. Saludamos en esta mesa de trabajo, como todos los días, y con el gusto de siempre al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Belén. Buen día. Buen día, doctor. Escuchamos el reporte de Antonio Broto y, doctor, siento que poco a poco hemos ido pasando del pánico inicial a empezar a asimilar y a entender la enfermedad por la que hoy estamos luchando o estamos enfrentando como humanidad. Y escuchaba el tema de los cubrebocas, antes de entrar, por supuesto, a nuestro tema central, en el sentido de hacerlos transparentes para que podamos vernos los rostros. Es que ese es uno de los grandes temas que hoy por hoy son temas colaterales, pero que también forman parte de la cotidianidad y que también nos han afectado. El hecho de no poder ver los rostros de las personas con las que convivimos, pero además también el hecho de que el cubrebocas o la mascarilla se ha convertido en un objeto esencial. Es decir, uno toma su bolso y toma el cubrebocas o las llaves del coche o las llaves de la casa, y es un artículo que hoy por hoy ya se ha convertido en esencial, doctor, ¿no? Efectivamente, y qué bueno que se convierta en algo que forme parte de nuestra rutina por los momentos que estamos viviendo. Eso va a cambiar. Por supuesto, poco a poco se va a flexibilizar en la medida en que la pandemia vaya cediendo en el mundo entero, porque no vamos a vivir con cubrebocas el resto de nuestras vidas. Esperamos. Es lógico que no será así. Pero entre tanto esté con la intensidad que se está viviendo la pandemia, pues el cubrebocas se ha convertido en un elemento fundamental de protección, tanto para quien se encuentra infectado y no transmitir la enfermedad a los demás, como quien, no teniendo la enfermedad, tiene necesidad de salir a escenarios de alto riesgo, como es el transporte público o como es estar en un supermercado, etcétera, lo cual significa algún riesgo de transmisión. Entonces, pues sí, efectivamente se ha convertido en algo cotidiano para nuestras vidas y como consecuencia de lo anterior, efectivamente luego vienen muchas ingenio en diseño de estos cubrebocas. Esos materiales habría que identificar qué tanta calidad tienen, qué tan eficaces son para el propósito que han sido diseñados, porque luego también hay otros que están hasta glamurosos, ¿no? Y que bueno, toda esa parte es importante, pero ante todo que sean primero eficaces para el propósito para el cual se están utilizando. Y lo más importante, doctor, que no olvidemos que las medidas principales son lavado de manos constante, la sana distancia y mantenerse en casa. Y bueno, pues también un poco a propósito de estas medidas, doctor, el que la gente también aprenda, y aquí ya les dábamos un poco esta instrucción de cómo utilizar los cubrebocas y el retiro de los mismos. Por cierto que hay una nueva polémica, doctor, en la Organización Mundial de la Salud sobre si es verdad que las personas asintomáticas tienen menor riesgo o menos posibilidad de contagiar.
salió esta declaración, todo el mundo dijo, bueno, por lo menos, pero luego resulta que no está 100% comprobado que una persona asintomática pueda ser menos contagiosa que una que sí tiene síntomas, ¿no, doctor? Efectivamente, es una polémica. Ayer por la tarde salieron a aclarar en virtud de que al parecer era la declaración en otro sentido, porque fundamental resultaba enviar bien el mensaje a la población de que alguien infectado, aún asintomático, puede transmitir la enfermedad. Se hablaba de que algunos estudios mostraban diferentes porcentajes de transmisión dependiendo de la sintomatología presentada. Por ejemplo, los pacientes que están en las fases más tempranas de la infección con síntomas más intensos tienen mayor cantidad de carga viral en las vías respiratorias y se asume que durante esos primeros días de sintomatología transmiten con mayor frecuencia la enfermedad y que a lo largo de los siguientes días, conforme pasan los días, la cantidad de virus en el árbol respiratorio va disminuyendo y por lo tanto transmiten con menos intensidad la enfermedad, pero la pueden transmitir a lo largo de esos 14 días, como también la pueden transmitir en la fase presintomática, un poco antes, y la pueden transmitir aún no presentando sintomatología alguna. Entonces, de ahí la importancia del cubrebocas. Claro, y de las medidas importantísimas que debemos de tomar. Así es. Doctor, nuestro tema de este día, sin duda alguna, muy interesante. Lo habíamos planteado ya de alguna manera en algunos de los programas. La convergencia de enfermedades emergentes y reemergentes en el contexto de COVID, doctor. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de enfermedades emergentes y reemergentes? Bueno, en general las enfermedades emergentes son aquellas que surgen de forma inesperada y que además alcanzan proporciones frecuentemente de tal magnitud como para ser consideradas epidémicas o para ser consideradas endémicas y eventualmente pandémicas. Otras enfermedades consideradas como reemergentes son aquellas que, habiendo tenido previamente circulación o incluso niveles endémicos o epidémicos, habían quedado, digamos, en latencia durante periodos largos de tiempo y posteriormente por diversos motivos pueden resurgir. Por ejemplo, hay enfermedades que se consideraba podrían llegar a niveles tan bajos en su momento por el buen control que habían venido teniendo a lo largo de los años. Sin embargo, un evento en específico genera de nuevo la explosión epidémica de tal enfermedad. Voy a citar un ejemplo muy puntual. La tuberculosis, en la década de los 60s, 70s, empezó a tener mucho control, sobre todo por una medida llamada el tratamiento directamente observado y supervisado. Esta enfermedad, que tiene zonas geográficas de predilección y de mayor intensidad como África y eventualmente algunos países de América Latina, la India, bueno, había tenido un buen nivel de control durante la década de los 60s, 70s. Se consideraba que de seguir con ese buen control, para el año 2000 la tuberculosis podría ser un problema superado, no erradicada, pero sí superado en cuanto a ser un problema grave de salud pública. En el año de 1981 aparece el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, y la infección por VIH inmunosuprime. Recordemos que al inicio la cantidad de pacientes infectados con VIH fue muy importante y entonces
Una de las principales infecciones oportunistas que se presentaron en pacientes con VIH fue precisamente tuberculosis. Ese objetivo, ese gran propósito y esa tendencia a la baja que venía teniendo la tuberculosis se perdió con la aparición del VIH. Y regresando de la pausa, doctor, nos explica qué sucede en el organismo y por qué ocurren estos fenómenos. Eso fue reemergencia. Reemergencia. Con esto y mucho más, regresamos después de la pausa. Usted no se vaya. Estamos de regreso en este programa Coronavirus, la pandemia, en esta ocasión hablando de enfermedades emergentes y reemergentes en el contexto de COVID-19. Y mire, también hemos hablado de un fenómeno que se corre el riesgo de que se presente y es muy probable que ocurra, sobre todo en los países de América Latina, por la temporada que hoy por hoy estamos viviendo y en la que nos toma COVID-19. Nos referimos a la convergencia de varias enfermedades infecciosas. Hablaremos en esta ocasión de dengue y COVID. ¿Qué pasa si una persona se infecta de ambas enfermedades al mismo tiempo? Este es el reporte. Según la Organización Panamericana de la Salud, 500 millones de personas están en riesgo de contraer dengue en América Latina. La región lucha ya de manera simultánea contra dos brotes que representan un desafío para la salud pública, dengue y la COVID-19, reto sin precedente en Latinoamérica. El primer caso de coronavirus en la ciudad de Sao Paulo, el 2 de marzo pasado, el país ya enfrentaba una severa epidemia de dengue que no se ha detenido. A principios de mayo, se habían registrado más de 676,000 casos probables y casi 300 fallecimientos, según el Ministerio de Salud Pública de Brasil, y van en aumento. Las coinfecciones con arbovirus como el dengue y el SARS-CoV-2 todavía no han sido bien estudiadas. Sin embargo, ya se están presentando estos casos en regiones donde hay brotes de dengue y COVID-19 al mismo tiempo, como en Brasil, México, Colombia, en general en Latinoamérica. Por ejemplo, Brasil cerró el 2019 con 2.3 millones de personas con dengue, mientras que México registró 41,505 y de probables 268,458 el año pasado. Especialistas aseguran que ya hay casos de coronavirus que han sido erróneamente diagnosticados como dengue en los exámenes clínicos, que generalmente detectan dolor de cabeza y fiebre, informó Rocío López Fonseca. De acuerdo con un estudio, las personas con sangre tipo O tienen menos riesgo de contraer COVID-19. Las personas con el tipo de sangre O tienen entre 9 y 18% menos probabilidades de tener resultados positivos para COVID-19 respecto a quienes tienen otro tipo de sangre, de acuerdo con un análisis de la información de un grupo de 750,000 personas. Datos preliminares del estudio genético impulsado por el gigante del sector 23andMe parecen brindar más evidencia sobre el tipo de sangre, determinado por el gen ABO, en cuanto a las diferencias en la susceptibilidad al virus. Al comparar las pruebas que resultaron negativas, los expertos identificaron la variante en este gen que está asociado a un menor riesgo. Los resultados se mantienen cuando se ajustan por edad, sexo, índice de masa corporal, origen étnico y las comorbilidades. El porcentaje de la prueba positiva de COVID-19 es más bajo para quienes tienen tipo de sangre O y más alto para los de tipo de sangre AB. Los científicos de la firma no encontraron diferencias entre quienes tienen los tipos de sangre O positivo y O negativo. Con el fin de entender mejor el riesgo de infectarse, la empresa también tomó en cuenta los datos de aquellos que tienen una alta exposición, lo cual incluye profesionales de la salud, quienes tenían contacto cercano con casos conocidos y trabajadores esenciales, mientras que en otros grupos el tipo de sangre O tuvo entre 9 y 18% menos probabilidad de infectarse. Cuando se trata de individuos más expuestos, como los médicos en primera línea con el tipo O, resultaron entre 13 y 26% menos susceptibles de resultar positivos, informó Elizabeth Ortiz.
Ahí está el reporte de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Interesantes estos estudios que van surgiendo poco a poco. Tampoco es tanto la garantía, pero bueno, un dato interesante. Es un dato muy interesante que se ha estudiado para otras enfermedades infecciosas y sorprendentemente los pacientes con tipo sanguíneo O han tenido menos proporción de diversas enfermedades, por ejemplo, incluida tuberculosis. Justo de la enfermedad que hablábamos antes de irnos a la pausa. ¿Y se sabe por qué, doctor? ¿Se ha estudiado por qué? Frecuentemente no es porque el eritrocito que tiene, mejor dicho, que no tiene antígeno en su superficie y por eso se llama O, es lo mismo que cero, no tener, genere una protección directa, sino porque puede ser un indicador de un cierto perfil genético que tiene mayor protección a través del propio sistema inmunológico o a través de la reducción en el número de receptores de otra naturaleza para dichos patógenos. Entonces, sorprendentemente, los tipo O tienen menor susceptibilidad a algunas, no a todas las enfermedades infecciosas. Eso se tiene que estudiar siempre por enfermedad. Particularmente. Claro. Doctor, hablábamos de las enfermedades emergentes y nos ponía ya precisamente como ejemplo tuberculosis en la época en la que surge VIH. En este sentido, ¿cuál es la explicación, doctor? ¿Por qué este oportunismo de las enfermedades? Efectivamente, por oportunismo de algunos patógenos, en virtud de que los pacientes con VIH empezaron a tener una disminución progresiva de su inmunidad de tipo celular, la que es mediada por un grupo de linfocitos conocidos como linfocitos T-helper o T de ayuda, con un receptor llamado CD4, y estos pacientes, al empezar a tener una disminución en ese tipo de linfocitos, porque el virus ataca particularmente a esos linfocitos, se empezaron a convertir en pacientes con infecciones oportunistas. ¿Cuáles son las infecciones oportunistas? Son aquellas que podemos tener latentes en nuestro organismo por meses o años. Y un ejemplo es Mycobacterium tuberculosis. La podemos tener contenida bajo absoluto control a través de nuestro sistema inmunológico. Llega algo que genera inmunosupresión y esas enfermedades entonces se disparan. Eso ocurre frecuentemente en personas que viven con VIH. Este es un ejemplo de una enfermedad emergente y las reemergentes, doctor. Quiero aclarar lo siguiente. En el contexto de un paciente en particular, esa enfermedad es conocida como enfermedad oportunista. Pero yo ponía ese ejemplo porque cuando hablamos de enfermedades emergentes y reemergentes lo estamos hablando en un contexto de colectividades, en un contexto, digamos, de impacto a la salud pública por los números. Entonces hablé de la tuberculosis porque, como decía antes, a nivel global estaba yendo a la baja y prácticamente se pensaba que para el año 2000 se iba a lograr ese objetivo. No ocurrió por lo ya señalado, se vuelve a disparar tuberculosis y en la actualidad sigue siendo una de las 5 enfermedades infecciosas más frecuentes a nivel mundial. Luego, cuando hablamos entonces, ahora ya, de enfermedades reemergentes, de enfermedades emergentes, son enfermedades que posiblemente no conocíamos antes, surgen de nuevo, surgen con impacto y, por ejemplo, si en este contexto, hablando de COVID-19, antes de diciembre no conocíamos esta enfermedad, esta es una enfermedad emergente. Exactamente, COVID-19 es una enfermedad emergente como lo fue en el 2002 el SARS y en el 2012 MERS. Entonces, son esas enfermedades nuevas que emergen
y que frecuentemente llegan para quedarse. ¿Y reemergentes son cuando se creía que ya estaban erradicadas? Que estaban rumbo a su erradicación o a su control epidemiológico. ¿Y este tipo de enfermedades, doctor, tienen alguna característica? ¿Son bacterianas, virales, parásitas o incluyen todas? Incluyen bacterianas, parasitarias, incluyen virales, pueden ser de diverso origen microbiológico o etiología microbiológica. Incluso existen situaciones, aunque se aplica casi exclusivamente para enfermedades infecciosas, pero existen situaciones no infecciosas que también se consideran epidémicas. Por ejemplo, la de la obesidad es una epidemia. La de la diabetes en algunos países es una epidemia, etcétera. O sea, hay que también identificar muy bien que no solo hablamos de enfermedades infecciosas. Las de tipo bacterianas, ¿cuáles, por poner algunos ejemplos, doctor? Mycobacterium tuberculosis es una bacteriana. ¿Virales estamos hablando Virales, de? bueno, pues estamos hablando de SARS en su momento, MERS y por supuesto COVID en este momento. ¿Y parasitarias? Bueno, parasitarias tenemos particularmente malaria. Malaria es una enfermedad endémica y ahorita decimos, ¿por qué no le estamos llamando epidémica sino endémica? La malaria es uno de los tipos de paludismo. Es preferible hablar del término paludismo porque malaria es uno de los tipos de paludismo en virtud de que existen varios parásitos que provocan paludismo. En el caso de malaria es endémico principalmente en África. En América Latina es otra especie de Plasmodium u otras especies de Plasmodium las particularmente responsables. Cuando hablamos de Plasmodium malariae, estamos hablando del que causa específicamente la malaria. ¿Por qué se llaman endémicas? Porque están permanentemente en una zona geográfica. Pueden bajar su intensidad temporalmente, pero luego vuelven a estar ahí con intensidad. Pueden tener variaciones estacionales. Por ejemplo, el dengue ya se ha vuelto una enfermedad endémica en América Latina, por supuesto en África, en países de Oriente, particularmente los localizados en la franja tropical, por eso algunas de estas se conocen como enfermedades tropicales. Y en México, por ejemplo, en Colombia, en países centroamericanos, el dengue se ha vuelto endémico porque está ahí casi permanentemente. En tiempo de frío disminuye el número de casos de dengue, pero entra la época más calurosa y particularmente la de precipitaciones pluviales hace propicio la propagación, la reproducción y la propagación del artrópodo vector transmisor de la enfermedad y vuelve a estar con intensidad el dengue durante su estación idónea desde el punto de vista climático. Entonces, esas enfermedades se conocen como endémicas. El dengue es una endemia. Pues con esta precisión, doctor, nos vamos a la pausa, regresamos, le recordamos que estamos hablando hoy de enfermedades emergentes y reemergentes. Bueno, y el brote de COVID-19 es más complejo en estos momentos en América Latina. Le decíamos ya, varios países están atravesando por las fases críticas. México, por ejemplo, está todavía en semáforo rojo casi en todo su territorio.
Con algunas excepciones, los casos de COVID-19 desde México hasta Chile continúan en aumento. El fin de semana pasado se dispararon los contagios y llegaron en un solo día a 136,000 personas. La Organización Mundial de la Salud pidió a los gobiernos de América Latina que se unan. La situación actual del coronavirus en América Central y del Sur es la más compleja que la Organización Mundial de la Salud enfrenta a nivel mundial. El director del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, Michael Ryan, aseguró que la región sufre de un aumento de casos y se necesita liderazgo político, así como una gran solidaridad con la región para controlar esta enfermedad. No se trata de un solo país, son muchos los países que están enfrentando brotes severos. En este momento, la epidemia en América Central y del Sur es la más compleja de todas las situaciones a las que nos hemos enfrentado a nivel mundial, y una en la que el mundo necesita trabajar y buscar el apoyo y la ayuda de los países de la región para ayudarlos a abordar esta pandemia de alto impacto en las Américas. Ryan advirtió que, como sucedió en Europa y en Norteamérica, los sistemas de salud están bajo una verdadera presión en este momento, mientras existe una gran cantidad de miedo y confusión a nivel comunitario por diferentes razones, entre ellas la económica, informó Rocío López Fonseca. Muchas gracias a nuestra compañera Rocío López. Vamos ahora a Chile, precisamente uno de los países que luchan en estos momentos con esta pandemia. Nuestra compañera Edith Venegas, periodista del Canal 9 de Chile, nos informa. Edith, te saludamos. Hola, ¿cómo están ustedes? Los saluda Edith Venegas desde Chile para entregarles un reporte con el último avance del coronavirus en nuestro país. La gran novedad en las últimas semanas es que han cambiado los criterios. Las autoridades han establecido nuevas normas, nuevos criterios para medir la cantidad de personas contagiadas y también la cantidad de personas fallecidas en Chile. Principalmente los nuevos criterios se basan en que una persona se cuenta como contaminante, como contagiante, a partir del día en que presenta sus primeros síntomas. Esto hizo que la cifra bajara de alrededor de 50, 60,000 contagiados a 20,000, poco más de 20,000 son los contagiados ahora en nuestro país. De hecho, el último número de personas activas es de 23,115 personas que en este minuto en nuestro país contagian con el coronavirus. Algo similar pasó con la cifra de personas fallecidas. Alrededor de 90 son la cantidad de personas fallecidas que se anuncian día a día en el reporte que hacen las autoridades en nuestro país. En total, la cantidad de personas fallecidas pasaba las 2.000 personas, un poco más de las 2.000 personas. En este minuto en nuestro país hay 2.283. Hubo un aumento importante, cerca de 500 personas más, porque también se establecieron nuevas medidas para contar y contabilizar a las personas que lamentablemente han muerto producto de esta enfermedad. Una medida bastante polémica, no exenta de muchas críticas en nuestro país. Sin embargo, las autoridades señalan que se están basando en las normas y en los lineamientos que tiene la Organización Mundial de la Salud. El resto permanece relativamente igual. La región metropolitana, la capital de Chile, Santiago, se encuentra prácticamente con total cuarentena. Es el lugar donde se han registrado la mayor cantidad de casos, donde se registran también los principales brotes de coronavirus en nuestro país. También se mantienen las distintas normas sociales establecidas, como el distanciamiento social, el uso de mascarillas prácticamente saliendo del hogar, el lavado de manos, entre otras medidas con las cuales las autoridades han sido bastante insistentes para que las personas obedezcan y así evitemos el avance de la pandemia en nuestro país. Muchas gracias, Edith Venegas. Sin duda alguna, muy interesante lo que plantea con el cambio de criterios que hoy por hoy se viven en este país. Aprovechamos, por supuesto, para enviar un saludo a nuestros hermanos chilenos. Nos siguen precisamente a través de las televisoras públicas también ahí. Doctor, regresamos, Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, regresamos al tema que veníamos planteando, enfermedades emergentes, reemergentes. Hablábamos ya ¿por qué se consideran emergentes y reemergentes? Hablamos también que ya son de tipo bacteriana, viral, parasitaria, de tipo zoonosis, específicamente dengue, que hemos hablado ampliamente. ¿Cuáles consideraría, doctor, o cuál dice la ciencia que son las de mayor letalidad? Bueno, la enfermedad infecciosa más letal que existe es rabia humana, con 98%. Afortunadamente, la rabia no es una enfermedad epidémica. Lejos de eso, cada vez
son menos los números de pacientes que presentan rabia anualmente. Cada vez hay más control de la enfermedad, sobre todo en animales domésticos o domesticados, y los casos que se presentan a nivel mundial son esporádicos y a través del ataque de animales más bien silvestres. Pero es la enfermedad más letal, probablemente, 98%. Luego de las enfermedades muy letales, infecciosas muy letales, pues está ébola. Ébola tiene una letalidad cercana al 50%. Afortunadamente, ya los esfuerzos a través de una vacunación, esperemos que reduzcan estas letalidades y bueno, para empezar, que se logre eliminar los brotes epidémicos que se han venido presentando en África. En estos momentos hay un brote activo en la República del Congo, con aproximadamente 3,000 casos, si mal no recuerdo, del 2018 a la fecha, y que siempre representa un riesgo para otros países en la región, pero también representa un riesgo global, una enfermedad infecciosa como el ébola. La letalidad, insisto, 45%. Otra de las que fueron muy letales fue MERS. MERS, causada también por un coronavirus, tuvo una letalidad del 35%. Luego, en ese orden, tuvo una letalidad del 10% aproximadamente el SARS en el 2002, otro coronavirus. Y el actual COVID tiene una letalidad global por el orden del 6.7 de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que es una letalidad alta. Comparémosla con otras enfermedades infecciosas que tienen endemicidad o que han causado otras pandemias. Por ejemplo, el virus de influenza H1N1 que causó la pandemia en el año 2009, pues tuvo una letalidad menor al 0.5%. Entonces, comparada con 6.7%, o con 10%, o con 35% de los otros coronavirus, pues estamos hablando de una letalidad baja. Digo, cualquier fallecimiento es muy lamentable, pero hablando entonces de proporciones de letalidad, estamos en esos rangos, ¿no? Ahora, doctor, hemos hablado de estas enfermedades que son también endémicas o que generan una pandemia. ¿Qué sucede cuando hay varias enfermedades que confluyen en tiempo y espacio, digamos? Bueno, ese también se convierte en un gran reto, tanto desde el punto de vista de la salud pública, y es un reto, por lo tanto, para los sistemas de salud. Se convierte en un reto para los clínicos por el hecho de tener que diferenciar clínicamente entre dos patologías que se pueden parecer al inicio durante su fase conocida como prodrómica. Y desde el punto de vista terapéutico puede representar todo un reto para los clínicos. Cuando coexisten dos enfermedades, por ejemplo, infecciosas, con características de endémicas, epidémicas, se dice que estamos frente a una sindemia. Aunque también el término sindemia se aplica para otro tipo de escenarios, pero es válido el término sindemia para la conjunción en tiempo y espacio, como bien lo dices, de dos enfermedades infecciosas. Dengue y COVID puede ser un buen ejemplo. En muchos países del mundo en donde el dengue es endémico,
El dolor de cabeza en este momento será la coexistencia con COVID. México no será la excepción, Brasil, lo acabamos de escuchar, no es la excepción, al contrario, habrá que trabajar intensamente para seguir conteniendo COVID y para evitar que el dengue se convierta en una explosión este año. El reto también, insisto, para los clínicos frente a un paciente que presenta dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares y articulares, lo cual puede ser parte del prodromo de muchas enfermedades infecciosas, pero en este caso, claro que de COVID y por supuesto que de dengue, es que tiene el paciente o tiene las dos cosas. Y las pruebas de laboratorio que nos ayudan mucho, afortunadamente para el caso de dengue, podemos tener pruebas de laboratorio con una respuesta muy rápida a través de la búsqueda de un antígeno llamado NS1 y de un anticuerpo IgM contra el virus del dengue. Posiblemente a un paciente determinado haya necesidad de realizarle tanto pruebas para dengue como reacción en cadena de polimerasa nasofaringea para COVID, porque puede ser un paciente que tuvo el antecedente de un contacto con alguien con COVID, pero también puede estar viviendo en una zona de alta endemicidad para dengue. Ahí, por supuesto, el interrogatorio es fundamental. Si una persona ha tenido confinamiento social estricto, muy disciplinado respecto de COVID y presenta esas manifestaciones y está localizado en una zona de alta endemicidad de dengue, bueno, probablemente sea más dengue el diagnóstico, ¿no?, que COVID. Ahora, ciertas manifestaciones clínicas tienen mucha importancia. Si el paciente además tiene tos y esa tos se acompaña de un poco de dificultad para respirar, o esa tos es una tos seca, bueno, eso empieza a diferenciar un poco hacia COVID más que dengue. Pero si el paciente, por ejemplo, tiene una erupción cutánea o el paciente tiene petequias en su piel que se presentan con cierta frecuencia en pacientes con dengue, sobre todo en los que están teniendo disminución en la cuenta de plaquetas, estás orientando más el diagnóstico hacia la posibilidad de que sea un dengue. Es decir, sí hay hallazgos clínicos. Si el paciente tiene anosmia o agusia o agüesia, que es la disminución en el olfato y en el gusto, entonces es más probable que sea COVID a que sea dengue. Eso no lo vemos con frecuencia con dengue. Entonces va siendo útil para el diagnóstico diferencial. Al principio puede ser más difícil, pero luego los síntomas clínicos pueden ser orientadores y los signos clínicos. Bueno, muy, muy interesante esto que nos acaba de explicar, doctor. Vamos a regresar con más porque sin duda alguna quedan algunas inquietudes. Vamos a la pausa, regresamos. Esta semana fue clave para Nueva Zelanda, Francia, Nueva York y España en su fase de desconfinamiento, pero este último se prolongará hasta que se llegue finalmente a una nueva vacuna, es decir, el desconfinamiento tendrá que ser lento. Francia, el quinto país por el número de muertes a causa de la COVID-19, declaró controlada la pandemia a partir de este 6 de junio. El saldo hasta ahora suma 29.212 fallecimientos a causa del virus.
Además, esta semana la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, informó sobre el regreso a las actividades cotidianas al no tener ninguna persona infectada. El saldo de la pandemia fue de 22 decesos, de acuerdo con registros de la Organización Mundial de la Salud. También Nueva York, el principal foco rojo en la región de las Américas, comenzó la reapertura económica este 8 de junio. El saldo hasta ahora es de 30.417 muertes por COVID-19. España reportó que a partir de este lunes, 48% de su población está en fase 2 y el resto en fase 3. Salvador Illa, ministro de Sanidad, explicó que luego del decreto del estado de alarma el 14 de marzo, el país sufrió un confinamiento tan duro que luego permitió una desescalada más segura y rápida. Pero la nueva normalidad se prolongará hasta que haya un tratamiento o vacuna contra la COVID-19. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto que lo podríamos llamar de nueva normalidad. El nombre completo es Real Decreto Ley de Medidas Urgentes de Prevención, Contención y Coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que recoge todas aquellas medidas que estaban vigentes en el periodo de estado de alarma y que deben de seguir en vigencia hasta que derrotemos definitivamente al virus, que será cuando tengamos una terapia eficaz o una vacuna efectiva contra el mismo. El saldo de muertos por COVID-19 en España asciende a 27.136 de acuerdo con los datos de la OMS, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, estos países que están transitando ya hacia el desconfinamiento y también lo que se ha dicho, la nueva normalidad, pues imperará hasta que se tenga un fármaco o una vacuna que haga frente a esta enfermedad. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, regresamos al tema de las enfermedades emergentes y reemergentes en el contexto de COVID y cómo estas enfermedades, como ya las mencionábamos, que son oportunistas, pues pueden aprovechar precisamente una persona que tiene su sistema inmunológico bajo, quizá producto de COVID, quizá producto de algún otro padecimiento o por la propia condición de la persona. Pueden reemerger estas enfermedades o reemerger. Y también cuando coinciden varias enfermedades, doctor, lo decíamos, un reto sin duda alguna para los sistemas de salud y para los médicos. Para los médicos primero para hacer un diagnóstico preciso, pero para el sector salud para atender esta posibilidad de tener que hacer no solamente una prueba, sino quizá más pruebas de otras enfermedades que estén en el momento. Y además para la atención de pacientes graves. Porque estábamos hablando de dengue y COVID-19. El dengue, recordemos que es una enfermedad infecciosa en donde la mayor parte de pacientes tienen una forma conocida como dengue clásico o fiebre por dengue, que habitualmente no requiere hospitalización. Se maneja sintomáticamente en casa. Pero las formas graves de la enfermedad pueden requerir hospitalización. Y entonces, ante un sistema de salud hospitalario, sobre todo saturado por COVID-19, la sumatoria de casos que puedan requerir hospitalización por dengue, los de dengue grave, los que se puedan presentar como hemorrágicos, eso representa también un serio problema para los sectores públicos, ¿no? Sanitarios. Entonces, por ese motivo, es trabajar con intensidad, insisto, en el control del vector que transmite dengue. Este vector, llamado Aedes aegypti, y hay un vector secundario llamado Aedes albopictus, además puede transmitir otras enfermedades infecciosas que también en su momento fueron emergentes, como el Zika, el chikungunya, la fiebre amarilla, que ha sido reemergente en Sudamérica y pueden transmitir algunas otras que son muy poco frecuentes, por ejemplo la fiebre del Valle del Rift, pero que son muy poco frecuentes, por fortuna, porque se comportan de una forma muy grave. Pueden eventualmente transmitir otras enfermedades encefálicas infecciosas, como las encefalitis por el virus del oeste del Nilo, aunque es otro vector,
un vector llamado, de un género llamado Culex, y encefalitis equinas, tanto orientales como occidentales, o encefalitis japonesa. Todas esas que son enfermedades transmitidas por vectores, la manera de control es controlando a la no reproducción del vector, yendo hacia ese propósito, evitar la reproducción del vector. Entonces, en este momento en el que lo que atenta a la salud pública en muchos países es la coexistencia de COVID y de dengue, hay que brindarle mucha atención a el vector transmisor del dengue. Y doctor, que al final de cuentas tiene mucho que ver también con lo que como ciudadanos hagamos. En el caso de varias de las enfermedades, pongamos el caso de COVID, lo decíamos ya, la protección empieza por uno, en lo personal, y luego en el caso de dengue también lo que podamos hacer desde nuestras propias viviendas, ¿no? Manteniéndolas limpias, fuera de cacharros, de encharcamientos que puedan propiciar pues la proliferación del mosquito. Efectivamente, ahí la acción comunitaria y la acción de cada uno de nosotros como personas responsables de tener nuestras casas sin cacharros, evitar el acúmulo de agua en piletas, en fuentes, etcétera, mantener limpios patios y azoteas. Todos esos son factores básicos para evitar la proliferación del mosco transmisor del dengue. Doctor, ¿qué tanto ha impactado en la proliferación de todos estos padecimientos que hoy hemos hablado y en su expansión fenómenos como el cambio climático y los estilos de vida? Hablamos del cambio climático, por ejemplo, en vectores, ¿no?, que son transmisores de enfermedades, pero en el caso de los estilos de vida, usted ya lo decía, hay enfermedades que no son transmisibles, pero que son pandemias como la obesidad, por ejemplo. Efectivamente, mucho. El cambio climático influye mucho, sobre todo en las enfermedades transmitidas por vectores. El dengue, hace muchos años, era una enfermedad, para empezar, tropical, que es, para fines prácticos, las enfermedades que predominan 10 grados norte y sur del trópico, y por eso es una franja hacia alrededor del mundo la de las enfermedades tropicales. Pero era una enfermedad predominantemente de la costa, porque era el clima perfecto y la altura perfecta para la sobrevida de estos moscos transmisores de la enfermedad. Pero ahora el dengue se ha convertido en una enfermedad metropolizada, de las grandes metrópolis, sobre todo las que están todavía a una altitud que permite la sobrevida del vector. Algunas ciudades muy altas no tienen dengue, por ejemplo la Ciudad de México no tiene dengue por ese motivo, pero ahora Guadalajara, por ejemplo, tiene dengue, y precisamente es por la adaptación que ha tenido el mosco a los climas y por el cambio climático que hemos tenido, que hace más propicia la proliferación de este vector. Doctor, con esto cerramos esta charla. Hacemos nada más un paréntesis porque mañana tendremos de nueva cuenta un tema interesante para nuestra audiencia. Gracias, doctor. Gracias a ti, Belén. Es el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Y mire, las domadoras de virus argentinas que buscan en las llamas respuestas al COVID-19. Estas llamas pueden jugar un papel en la lucha contra el nuevo coronavirus. Son una parte fundamental de una investigación en Argentina que busca generar nanoanticuerpos capaces de neutralizar la COVID-19. En el pasado, este equipo de científicos, en su mayoría mujeres, encontró cómo neutralizar el rotavirus y el norovirus, ambos asociados a graves tipos de gastroenteritis, y consiguió anticuerpos para la influenza H1N1. Para esos virus desarrollaron y patentaron productos elaborados a partir de anticuerpos de llamas, más sencillos de extraer, aislar y replicar en laboratorio comparado con los de otros mamíferos. El mecanismo en que estos nanoanticuerpos funcionarían es que se van a unir a esa partecita que es la espícula del virus, esa coronita del virus,
Y entonces al unirse ahí van a evitar que el virus pueda engancharse al receptor celular y infectar la célula humana. El proyecto está en la etapa de inmunización de los animales, a los que ya se les inoculó la proteína inactivada de la nueva cepa del coronavirus. Se toman muestras de sangre de las llamas para identificar los anticuerpos y luego se individualiza el código genético para replicarlo y adaptarlo a la genética humana. Las investigadoras anticipan que el proceso llevará varios meses. Desarrollar, por un lado, una solución que se pueda dar a través de nebulizaciones, que ingrese por vía respiratoria, para pacientes que por ahí van a estar expuestos al virus o están en un estadio temprano de la infección. Y si no, también estamos pensando en algún fármaco inyectable. Bélgica fue pionero en el desarrollo de nanoanticuerpos a partir de camélidos. Estados Unidos también lo ha logrado, pero Argentina busca un camino propio. Ver algunos de esos nanoanticuerpos transformados en un producto que le salve la vida a los niños o a las personas y que cure enfermedades virales, porque el fin último nuestro es que, tanto en el ámbito veterinario como en el humano, es que queremos salvar vidas. Las expertas celebran que la pandemia del nuevo coronavirus haya unido esfuerzos científicos en todo el mundo para combatir un enemigo común y quieren hacer su parte en la lucha para derrotar a la enfermedad. Bueno, muy interesante esto que están haciendo hoy por hoy ahí en Argentina. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la siguiente emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.